Buenas noches, mi nombre es Oscar Daniel Camacho Iza y hoy vamos a realizar los avances en la consolidación de la etapa 2 del proyecto tecnológico diseñado para la EPS Capital Salud. Entonces partimos de una premisa central identificada en la etapa inicial, en la fragmentación de la información en silos independientes, que eso estaba generando retrocesos operativos, la ceguera frente al riesgo financiero y las demoras en atención a nuestros usuarios. Atendiendo las observaciones sobre cómo materializar la solución de este desafío, la segunda etapa define una arquitectura exacta para un sistema integrado compuesto por ERP, CRMs y BIs. Entonces tenemos para los indicadores de impacto, que son la gestión del usuario o front office, dos, dos objetivos estratégicos, que son el tiempo promedio de la resolución de PQRs, en el cual pues la fórmula sería la suma total de horas invertidas para resolver PQRs en el periodo sobre el número total de PQRs resueltas. Eso lo podríamos ver entre horas o días. Y el objetivo es reducir los tiempos de respuesta al centralizar el historial del paciente, minimizando el escalamiento manual de los requerimientos entre áreas y mitigando el riesgo de tutelas. La segunda sería, según indicado, sería la tasa de resolución en el primer contacto, que el cual sería el número de solicitudes o trámites médicos resueltos en la primera interacción contra la total de solicitudes recibidas por 100. Esto lo podríamos medir por porcentajes y con esto podríamos medir la efectividad de la omnicanalidad y la disponibilidad de los datos unificados. También tenemos los indicadores de impacto de la eficiencia financiera y operativa, en el cual tenemos dos indicadores, que sería el porcentaje de glosas por inconsistencia, que sería el valor total glosado por IPS por errores administrativos o tarifarios, contra el valor total facturado por 100. Eso también sería un porcentaje. Con esto podemos disminuir las fugas financieras, los reprocesos administrativos y garantizando que el ERP ejecute cruces automáticos de las tarifas y manuales. También tenemos el tiempo del ciclo de auditoría de cuentas médicas, que la fórmula sería el promedio de fecha de emisión de la orden de pago sobre o de la fecha de erradicación de los RIPS. Esto podríamos medirlo en días. Y con esto podríamos acelerar el flujo de caja y optimizar la conciliación de cartera con la red prestadora. Y la última serían los indicadores del impacto de la inteligencia de negocios, que sería el BI. La fórmula del primero, que sería la precisión del modelo predictivo de siniestralidad, sería el costo médico real ejecutado menos el costo médico proyectado sobre el costo real ejecutado por 100. Esto pues podríamos medirlo también por un porcentaje y con esto podríamos evaluar la exactitud matemática de los residuos analíticos del Data Warehouse. El otro indicador sería la tasa de identificación temprana del riesgo epidemiológico, que sería los pacientes de alto costo detectados previamente mediante alertas de datos sobre los pacientes de alto costo confirmados en el periodo por 100, el cual también nos daría un porcentaje y con esto podríamos ver la capacidad de la arquitectura analítica para cruzar variables clínicas, diagnósticos de CIE-10, perfiles demográficos, y con esto podríamos garantizar la inclusión oportuna de la población en programas de gestión de riesgo, como por solo prevención y promoción, antes de que el evento sea agudo. En cuanto a la especificación y diseño del sistema, entonces el primer paso es definir y priorizar los requisitos a nivel funcional. Definimos como prioridad alta que el sistema debe validar los derechos del afiliado como en tiempo real, cruzando de su documento con el BDUA, que es la base de datos única de afiliados. También el CRM de consolidar la información de visión del 360 grados del historial del paciente en la pantalla. ¿Listo? También el tercer requisito funcional sería que el sistema debe descontar automáticamente el valor del pago estimado del procedimiento médico del presupuesto. El cuarto requisito funcional es que el sistema debe clasificar y enrutar automáticamente las peticiones que hagan reclamos y sugerencias al área responsable de la EPS. Y el último requisito funcional sería que la inteligencia de negocios debe generar tableros de control interactivos que permitan modelar el alto costo. ¿Listo? El costo médico del usuario a partir de la carga. En cuanto a los requisitos no funcionales, entonces estos atributos de calidad del sistema, tales como el rendimiento, la seguridad, la infraestructura y la usabilidad. Tenemos cuatro requisitos no funcionales, que son la disponibilidad, en el cual pues, la infraestructura en la nube debe tener al menos un mínimo del 99.9% para asegurar que el procesamiento continuo de las autorizaciones médicas sean 24/7. La seguridad y privacidad, toda la información clínica como son los CIE-10, los CUPS y los datos personales del usuario deben estar encriptados mediante
el TLS 1.3 para poder cumplir con todas las normativas colombianas de protección de datos, que es la ley 1581. Rendimiento del sistema el sistema de base de datos analítico debe ser capaz de reprocesar y validar cruces masivos hasta 1 millón de registros de RIPS en un tiempo máximo de 4 horas. Y la usabilidad, que la interfaz web o el front-end del sistema debe ser compatible con cualquier tipo de navegador estándar, como puede ser Chrome o Edge, sin requerir una instalación de clientes pesados, nada de plugins ni nada de eso en las estaciones de trabajo de los asesores. En cuanto al modelado del sistema, para comprender cómo interactúa esta solución, estructuramos un modelado del sistema y empezamos con un diagrama de contexto que ya les voy a mostrar, eh, en el cual ilustra las conexiones bidireccionales de nuestro core integrado frente a las entidades como son el SISTRO, el BDU, la red de IPS y las del afiliado. Son estas. Entonces, el afiliado solicita servicios IPQRs, la red de prestadores envía los RIPs, todo esto llega aquí al sistema integrado de la EPS, también el BDUA. Nosotros podemos, tanto como la EPS como ellos nos envían información del estado de afiliación de los usuarios y el ministerio o el SISTRO también nos envían reportes. Listo. Ahora, también consolidamos un flujo de datos. Bueno, BPMN, en el cual podemos mostrar cómo se eliminan las demoras en el área de autorizaciones para implementar un motor de reglas, en el cual es automático y puede conectar directamente con el ERP financiero para descontarle el presupuesto correspondiente a la clínica prestadora. Entonces, aquí podemos ver cómo se puede erradicar la solicitud. Bueno, se inicia, se erradica la solicitud. Con el diagnóstico de la orden, el asesor de la EPS ingresa los datos, y acá, entonces, el usuario está activo en el BDUA. Si no está activo, pues hasta ahí llega. Si llega, si está activo, entonces el servicio pues nos dice qué tipo de plan de beneficios tiene. Y si no está, pues se escala a un comité médico. Y si se está incluido en el plan de beneficios, se genera un código de autorización. Después de eso, se afecta al presupuesto, se descuenta en el presupuesto automáticamente con el contrato de la IPS y ahí ya se termina el proceso. Historias de caso de uso. Entonces, para detallar las interacciones desde la perspectiva de quienes operan la solución, se definen previamente historias de usuario alineadas a los requisitos funcionales previamente establecidos. Entonces, ¿cómo se debe hacer una generación de una historia de una autorización médica? Entonces, el asesor inicia, la persona, entonces quiere pues empezar ingresando el número de identificación del afiliado y el código CUPS del procedimiento que está solicitado para poder validar automáticamente con el estado de derechos desde el BDUA, si está afiliado o no está afiliado, verificar la cobertura del contrato y emitir una orden médica. Y los criterios de aceptación sería que el sistema puede denegar o debe negar la orden si el paciente aparece inactivo, y si está aprobado, pues debe descontar el valor del presupuesto del ERP. Para la erradicación y la visión 360 grados de las peticiones, quejas o recursos. Entonces, ¿cómo? Pues el agente del contact center quiere visualizar el historial completo afiliado al momento de recibir una llamada para dar respuesta inmediata al estado de autorizaciones y poder clasificar la PQR. Y los criterios de aceptación son que la pantalla de mostrar todo lo que son las tutelas, quejas previas, autorizaciones en una sola vista con tiempos inferiores a 3 segundos. Plan de implementación y despliegues. Entonces, entendiendo que el sector salud falla, un sistema puede costar vidas. Entonces, diseñamos un plan de implementación escalonado en el cual ejecutaremos pruebas unitarias de integración antes de salir a producción. Descartamos un completo despliegue abrupto. En su lugar, aplicaremos un despliegue gradual con eh, fases rollout, iniciando con un piloto controlado en las sedes de Bogotá y finalizando con una activación nacional y una estabilización del modelo de datos integral de negocios. Entonces, esta sería la parte. Todo lo que es una estrategia de pruebas unitarias, pruebas funcionales, pruebas de aceptación y el plan de despliegue. Mantenimiento. Entonces, en cuanto al mantenimiento y soporte, una vez desplegado todo el sistema, contará con monitoreo constante de APMs y un soporte escalonado bajo la metodología ITIL. Para llegar a este diseño tecnológico, el uso de inteligencia artificial fue una de las herramientas de gran apoyo, especialmente para generar el código MERMIT, que está por acá.
Entonces, esta es la etapa uno que ya habíamos mostrado y la etapa 2. Entonces, estos fueron los prompts que utilizamos para realizar este avance en la etapa 2. Sin embargo, pues es fundamental aplicar un análisis crítico profesional. Detectamos que el modelo presentaba sesgos tecnológicos o sugería validaciones manuales propias de una aseguradora genérica y de una administradora de salud. Corregimos todos estos sesgos, ajustando los flujos de normatividad local y la automatización requerida por el volumen operativo de la entidad. Entonces, aquí están todos los prompts que utilizamos, cuáles serían los resultados y en donde, en cada parte del documento donde se agregaron. Entonces, implementamos 4. En conclusión, pues esta especificación y diseño no solo cumple con los lineamientos de la asignatura, sino que también demuestra cómo una tecnología bien estructurada permite que la organización deje un actor administrativo reactivo y se vuelva en una plataforma proactiva que garantice la salud de toda su población. Hasta aquí, pues, la parte de la actualización en la etapa 2 y pues quedamos atentos a cualquier sugerencia. Muchas gracias.